Las leyes alimentarias de Levítico, Antiguo Testamento o principio eterno. Las leyes alimentarias se encuentran principalmente en Levítico 11. En este capítulo, Dios entrega a Israel instrucciones específicas para distinguir entre los animales que pueden comer, limpios, y los que no, inmundos. Los criterios principales son: animales terrestres. Deben tener la pezuña hendida y rumiar. El cerdo, por ejemplo, tiene pezuña hendida pero no rumia, por lo que es considerado inmundo. Levítico 11, 7. Animales acuáticos. Deben tener aletas y escamas. Las criaturas como mariscos, langostas y camarones no cumplen con este requisito y son inmundos. Levítico 11, 10, 12. Aves. Se da una lista de aves prohibidas, que incluye aves de presa y carroñeras. Levítico 11, 13, 19. Insectos. La mayoría son inmundos, con la excepción de algunas langostas, grillos y saltamontes. Levítico 11, 20, 23. El propósito de estas leyes era, además de ser sanitario, era también teológico y ceremonial: distinguir a Israel como un pueblo santo y separado para Dios. Levítico 20, 25, 26 lo explica claramente. Habéis, pues, de distinguir entre animal limpio e inmundo, y habéis de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La distinción entre animales limpios e inmundos no es una idea aislada en Levítico, sino que aparece en otros pasajes clave de la Biblia, lo que demuestra su importancia continua. Antes de la ley mosaica, Génesis. La distinción ya existía en tiempos del patriarca Noé, mucho antes de que la ley fuera dada a Israel en el Sinaí. En Génesis 7:1-2, Dios ordena a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, mas de los animales que no son limpios, una pareja. Esto indica que el conocimiento de esta clasificación es un principio universal y eterno, no una simple regulación ceremonial temporal. Reafirmación en Deuteronomio. Las leyes se repiten y confirman en Deuteronomio 14:3-21. Este pasaje sirve como un recordatorio para la nueva generación que entraría a la tierra prometida, reafirmando los mismos criterios y la misma base. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2. El contexto en 1 de Timoteo 4. Un pasivo del Nuevo Testamento que a menudo se malinterpreta es en 1 de Timoteo 4:1-5. Aquí Pablo advierte contra los que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Es crucial entender el contexto. Pablo no está aboliendo la distinción de Levítico 11, sino combatiendo herejías gnósticas que declaraban que toda materia, incluyendo el matrimonio y la comida, era mala. Él afirma que la creación material es buena, pero esto no anula las instrucciones específicas de Dios sobre qué constituye un alimento. Para que un alimento sea santificado, primero debe estar aprobado por la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:5. Y esa palabra es la que define los alimentos limpios e inmundos en Levítico y Deuteronomio. La visión de Pedro, Hechos 10. En Hechos 10, Pedro tiene una visión de animales inmundos y una voz le dice: mata y come. Cuando Pedro se niega, la voz le responde: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este pasaje no trata sobre la abolición de las leyes alimentarias, sino sobre la aceptación de los gentiles, los no judíos, en la iglesia. Dios estaba limpiando a las personas, no la carne de cerdo. La misma visión usa inmundos para referirse a los gentiles, y Pedro mismo se pregunta qué significará, llegando a la conclusión de que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, refiriéndose a la gente, no a la comida. Profecía para el tiempo del fin, Isaías. El libro de Isaías, en un contexto profético sobre el fin del mundo y el castigo de los rebeldes, menciona específicamente a aquellos que transgreden estas leyes. Isaías 66, 15, 17 describe el juicio de Dios sobre aquellos que comen carne de cerdo
y cosas abominables, y ratones, y declara que serán consumidos juntamente. Esto sugiere que la distinción sigue siendo relevante incluso en el tiempo del fin. Confirmación en Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, cuando se describe la caída de Babilonia simbólica, se la describe como una morada de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. El uso de esta terminología de inmundo en el contexto del conflicto final sugiere que el concepto de pureza e impureza según la ley de Dios aún es comprendido su importancia actual. Es importante distinguir entre las leyes ceremoniales que apuntaban a Cristo y que cumplieron su propósito en la cruz, y las leyes alimentarias que son un principio eterno. Estas leyes dietéticas no eran meramente ceremoniales y arbitrarias, sino que estaban basadas en principios sanitarios. Por lo tanto, tenían una aplicación universal y no se limitaban a una sola época. A continuación, algunas citas clave de Elena White que hablan de su importancia para los santos de Dios hoy en día. Sobre la base de las leyes, la distinción entre carnes limpias e inmundas, basada en Levítico 11 y Deuteronomio 14, es generalmente comprendida y aceptada entre los adventistas hoy en día. A diferencia de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, que señalaban a Cristo, o las leyes civiles que gobernaban la teocracia, estas leyes de salud estaban basadas en la ley natural, y por lo tanto, no eran meramente aplicables a una sola edad y tiempo. Sobre los efectos del cerdo. Después de recibir la visión sobre la reforma pro-salud en 1863, Elena White se opuso firmemente al consumo de cerdo, argumentando que producía escrófula, lepra y tumores cancerosos. Esta no era una visión nueva de la Biblia, sino una comprensión más profunda de los principios de salud ya presentes en las Escrituras, sobre la vitalidad del pueblo de Dios. Al hablar de la distinción entre alimentos limpios e inmundos, ella vinculó esta práctica con la salud y vitalidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Señaló que la maravillosa vitalidad del pueblo judío durante miles de años podía atribuirse a esta distinción. Sobre la obediencia por amor. Finalmente, se enfatiza que la adhesión a estos principios debe surgir del amor a Dios y la convicción del Espíritu Santo, no del legalismo. La meta es ser transformados por Él al rendir nuestra voluntad. En resumen, para los santos de Dios hoy, estas leyes no son un medio de salvación, sino un principio de mayordomía del cuerpo. Se considera que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debe cuidarse. Según esta perspectiva, evitar lo que Dios llamó inmundo es parte de honrarlo física y espiritualmente, reconociendo que sus mandatos están diseñados para el bienestar integral de su pueblo.